digo eso porque hoy nos encontramos ante el misterio en mayúsculas. O sea, si aquello había sido un escándalo para los discípulos, cuando los mismos ángeles se habían quedado sin respiración al ver a su Dios, vive esta misa, ¿no?, como la primera misa, como tu última misa, como tu única misa, ¿no? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Palabra del Señor. Recuerdo una persona hablando que me comentaba, ¿no?, que, claro, se había dado cuenta que ante determinadas situaciones respondía de una manera que quizá no era como el Evangelio, ¿no?, como Jesucristo quería que respondiera, ¿no? Cuando a lo mejor, ¿no?, pues ella escuchó, ¿no?, esas palabras: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, ¿no? Claro, se dio cuenta de que quizá ante determinadas situaciones ella no reaccionaba según el Evangelio. Y claro, eso significaba, pues eso, cambiar. Y además entendía que realmente Jesús tenía razón, ¿no? Tenía que actuar conforme a lo que Jesús decía, ¿no? Pero claro, eso, aunque esta persona lo veía, podríamos decir, intelectualmente, claro, tenía una carga emotiva detrás muy fuerte, ¿no? Porque para ella era como de alguna manera traicionar lo que
la había aprendido de casa. Por lo tanto, no era una cuestión tan sencilla, ¿no? Decir, no, es verdad, tienes razón, pues cambio, ¿no? Porque era de alguna manera traicionar, ¿no? Lo que hasta entonces le habían enseñado, ¿no? Pero para una cosa mejor, ¿no? Y por lo tanto también yo creo que van en esta línea, ¿no? Las palabras de Jesús cuando dice que el hecho de seguirle implicará tener que dejar a padre, madre, hermanos, esposo, esposa, ¿no? Cortar de alguna manera, ¿no? Con quizá tradiciones que no se adecuaban del todo, ¿no? A lo que Jesús nos dijo, porque al final para nosotros el Evangelio es la norma en la que tratamos de ajustar nuestra vida, este Evangelio custodiado fielmente por la Iglesia y interpretado correctamente por ella, ¿no? Y digo eso porque hoy nos encontramos ante el misterio en mayúsculas, ¿no? Que es el misterio de la Eucaristía. Y es verdad que los que estamos aquí, pues muchos de nosotros, viendo, en fin, las caras, veo que venimos, ¿no? De lugares distintos, de países distintos, somos de diferente edad, seguramente hemos recibido educaciones diversas, pero al final nosotros tenemos que actuar conforme a lo que dice el Evangelio, independientemente de la carga educativa que llevemos dentro, que llevemos de nuestro pasado, tenemos que conformar nuestra vida según lo que dice el Señor. Y ante el misterio de la Eucaristía, para poder vivirlo bien, evidentemente tenemos que ir al Evangelio que acabamos de escuchar, ¿no? Que cuando Jesús acabó la cena pascual, antes de él instituir la Eucaristía y de alguna manera celebrar la verdadera Pascua, que es la que nos llevará de la esclavitud del pecado y de la muerte a la libertad de los hijos de Dios y a la vida eterna. Pero antes de ello hizo un signo, el lavatorio de pies, que fue algo impresionante, porque los mismos ángeles, ¿no? Podríamos decir, que se quedaron sin respiración al ver que su Creador, su Dios, se arrodillaba ante una criatura suya, ante sus criaturas, los hombres, para limpiarlos los pies, que era la labor más vil, la tarea más baja que solo los esclavos podían hacer, porque era tan repugnante, era tan vil, que solo un esclavo podía hacerlo, ¿no? Por eso incluso las palabras de Juan Bautista, ¿no? No soy digno ni de descalzarle el calzado, ¿no? Como diciendo, ni en la tarea de los esclavos soy yo capaz, digamos, de poder hacerlo con Jesús. Pues eso mismo y más es lo que hace Jesús con sus apóstoles. Yo creo que hasta los ángeles se quedaron sin respiración, como diciendo, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Y los mismos apóstoles, yo creo que en aquel momento se cubrió un manto de silencio el lugar donde estaban. Se quedaron como atónitos, seguramente como mirándose al uno al otro, como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos o no? Porque eso solo lo podían hacer y solo lo hacían los esclavos. Y era su maestro, era su Señor, su Dios. Y en ese momento, incómodo para ellos, pero como no atreviéndose a decir nada, empezó a lavarle los pies hasta que llega, ¿no?, a Simón, que siempre Pedro, tan vehemente, tan impulsivo, incluso y tan transparente, ¿no? Como diciendo, esto jamás me pasa, o sea, imposible, tú a mí no me lavas los pies, ¿no? Y Jesús, ¿no?, que le dice, si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte en mí, ¿no? Claro, y aquí es una llamada de nosotros los cristianos a dejarnos
querer, a dejarnos incluso servir por Dios. A nosotros no nos gusta, nosotros más bien nos gusta ir al Señor con méritos, ¿no? Y más bien hemos de dejar que el Señor nos sirva, nos ame, porque solo si dejamos que el Señor nos ame, podremos amar como Él nos ha amado. Podremos cumplir el precepto, el mandamiento nuevo de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y aunque Pedro seguramente no entendía muy bien esto, se dejó hacer por Jesús, ¿no? Y aquí hay una humildad por nuestra parte, ¿no? De dejarnos de alguna manera vencer por Dios. Y que cuando uno se rinde ante Dios, es cuando empieza a ganar. Cuando uno se rinde es cuando precisamente va a empezar a obtener la victoria. Y ya digo, muchas veces nos cuesta porque preferimos presentarnos a Dios con nuestros méritos para que luego en base a esos méritos el Señor nos conceda pues lo que le pidamos, ¿no? Y más bien es al revés, hemos de dejar que el Señor nos sirva, nos lave los pies, ¿no? Y fue tan impactante aquello, pero fijaros que aquello era simplemente una preparación para lo que iba a venir. O sea, si aquello había sido un escándalo para los discípulos, cuando los mismos ángeles se habían quedado sin respiración al ver a su Dios arrodillado ante su criatura, a lavarle los pies. O sea, lo próximo que iba a venir era de tal magnitud que, en fin, solo en el cielo llegaremos a comprenderlo con exactitud, ¿no? Lo que es la Santa Misa, ¿no? Porque si para todo eso le llevó antes esa preparación, lo que iba ahora a acontecer era algo que todavía no estaba escrito ni en el cielo ni en la tierra, ¿no? Y ahí es cuando es desde ahí desde donde nosotros tenemos que medir la grandeza y la importancia de la Eucaristía. En aquel momento hubo un momento en el que el mismo Jesucristo, por decirlo así, no iba a crear los cielos y la tierra. Iba a crearse, por decirlo así, a sí mismo y quedarse con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en las formas consagradas. Ya es que no es que iba a crear cielos y tierra, es que se iba a crear a sí mismo, sin dejar de estar en él, poder estar realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada una de las formas consagradas, ¿no? Cada una de las formas podríamos decir que contiene en sí misma desplegada toda la pasión del Señor, toda la presencia real de Cristo con su pasión, muerte y resurrección. Y Jesús, en aquel momento, justo antes de consagrar, pidiéndole al Padre, ¿no?, que enviara el Espíritu Santo para poder realizar lo que su corazón estaba deseando, de poder quedarse con nosotros, los hombres, a través de los siglos, haciendo realidad las palabras de la Virgen que realmente su amor por nosotros, los hombres, se extiende de generación en generación. Y es verdad, gracias a la Eucaristía somos testigos de ello. Y aunque Jesucristo, y aquí es el dolor, ¿no?, es un dolor grande, ¿no?, cuando vio que seguramente que muchas personas, ¿no?, irían a comulgar incluso sin saber lo que iban a comulgar. Cuando vio que muchas personas se acercarían a comulgar con indiferencia, con frialdad, como el que toma un trozo de pan o una galleta, y que seguramente cuando lo recibieran estarían pensando pues en lo que van a hacer de cenar, o quién va a venir hoy a casa, o lo que tengo que hacer, tengo que poner la colada, tengo que planchar, Y era el mismo Dios a quien estaban recibiendo. Y ya no digo
los ultrajes, los sacrilegios, las profanaciones, lo que se puede llegar a hacer, lo que a lo mejor se ha llegado a hacer con la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A mí me impresiona, yo creo que fue un momento en que el mismo Jesús le debió dar como vértigo, hasta pavor, de ponerse a disposición de nosotros los hombres, por decirlo así, sin poderse defender. Es que a mí me da un vértigo y un pavor de que en aquel momento, y a pesar de todo ello, su amor por nosotros era más grande. El volcán que había en su corazón estaba apretando para poder salir y derramarse en las formas consagradas, para poder llegar a todos y cada uno de nosotros, a todos los hombres de todos los tiempos, para que su amor se extienda de generación en generación, ¿no? Qué momento más impresionante, qué vértigo y qué pavor saber que se iba a poner a disposición de nosotros los hombres, y que no podría hacer nada para impedir que una persona lo recibiera sin estar en gracia de Dios, cuando una persona lo recibiera sin saber qué es lo que estaba recibiendo, incluso con burla y con risa, como a veces desgraciadamente en algunas celebraciones se ve, sin la debida reverencia, sin la debida preparación, sin luego decirle nada en nuestro corazón. Y aún así instituyó la Eucaristía, ¿no? Y por lo tanto que hoy sea para nosotros, ¿no?, como un momento para darnos cuenta, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo. Que si aquello que precedió la institución de la Eucaristía fue de tal magnitud que los apóstoles literalmente alucinaban, lo que entonces vino la Eucaristía es algo que ya no hay palabras para poder expresar lo que eso significa, ¿no? Y que nosotros podamos vivir la misa como aquella frase, ¿no?, que una vez vi en una sacristía, ¿no?, que dice: vive esta misa, ¿no?, como la primera misa, como tu última misa, como tu única misa, ¿no? Si yo fuera a una misa y fuera a comulgar una sola vez en mi vida, ¿cómo me prepararía? ¿Cómo estaría durante la celebración? ¿Cómo comulgaría? ¿Cómo pasaría un rato con el Señor mi Dios, que se ha hecho tan pequeño, que hasta está contenido en una forma tan pequeña, ¿no? Y solo así podremos realmente tener parte en Él, porque así meterá, por decirlo así, en nuestro corazón el amor que había en su corazón, y podremos llegar a cumplir el mandamiento nuevo del amor: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Con el amor de Cristo en nuestro corazón podremos hacer realidad el mandamiento nuevo. Y a veces también qué mal nos tratamos los unos a los otros, y especialmente a los que tenemos más cerca, al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos. Quizá los tratamos, está tan lejos la manera como nos tratamos del mandamiento nuevo del amor, que resulta paradójico que comulguemos, cuando luego nos tratamos con indiferencia, con frialdad, con reproches continuos, con críticas. ¿Cómo nuestro amor tendría que crecer ante cada comunión que recibimos, ¿no? Pues que realmente tomando la comunión, ¿no?, con piedad, con devoción, con reverencia, tratemos luego también a los demás con ese mismo amor, con esa misma reverencia que se merecen, pues son hijos de Dios, ¿no? Están hechos creados a imagen de Dios, convertidos en hijos de Dios, y luego los lazos que nos unen, ¿no?, los unos con los otros, ¿no? Pues que cada celebración de la misa, ¿no?, aumente en nosotros la caridad, el amor con que nos amemos.